Hay una pregunta que la gente educada evita hacer en voz alta porque la respuesta es algo incómoda. ¿Por qué gana quien gana las elecciones? La respuesta que nos gusta dar es esta, porque convenció a la mayoría con sus argumentos, porque su programa era más sólido o porque la gente evaluó las opciones y eligió racionalmente la mejor. Esa respuesta es casi completamente falsa, y lo sabemos desde hace más de 100 años. En 1895, un médico y antropólogo francés llamado Gustave Le Bon publicó un libro que escandalizó a la intelectualidad europea y fascinó en privado a casi todos los líderes políticos del siglo siguiente. Se llamaba Psicología de las masas, y su tesis central era tan simple como perturbadora. Cuando todos los seres humanos se reúnen en grupo, dejan de pensar individualmente. El grupo no es la suma de sus inteligencias, es algo cualitativamente distinto, y ese algo es, en términos racionales, inferior a cualquiera de sus partes. Le Bon no lo decía como insulto, lo decía como descripción clínica. El individuo aislado puede razonar, dudar, corregirse o cambiar de opinión ante un argumento mejor. Puede sostener la contradicción o tolerar la ambigüedad, incluso aceptar que no tiene todas las respuestas. El individuo dentro de una masa no puede hacer nada de eso. La propia masa no puede hacerlo, porque dentro de la masa el pensamiento crítico se apaga y algo más antiguo y más poderoso toma el control. La emoción contagiosa, el impulso compartido, la certeza irracional de que el grupo tiene razón porque el grupo es grande, y está aquí y lo siente con una intensidad que no admite dudas. ¿Cómo ocurre esto exactamente? Le Bon identificó tres mecanismos. El primero es el anonimato. Dentro de una masa, el individuo pierde la sensación de responsabilidad personal. Lo que haría en solitario con vergüenza o con miedo lo hace en grupo sin ninguno de los dos. La masa le presta una cobertura que su conciencia individual no le daría jamás. El segundo mecanismo es el contagio. Las emociones se propagan dentro de un grupo de la misma manera que una enfermedad, de forma rápida, masiva e involuntaria. No decidimos contagiarnos del entusiasmo o del miedo de los que nos rodean, simplemente nos contagiamos. Es un mecanismo neurológico que opera por debajo de la conciencia racional. Y el tercero, el más importante, es la sugestibilidad. Dentro de la masa, el individuo se vuelve extraordinariamente receptivo a cualquier idea que llegue con suficiente fuerza emocional. No se evalúa la idea, se recibe. Y una vez recibida, la defiende con una convicción que ningún argumento contrario puede erosionar fácilmente, porque esa convicción no viene de un razonamiento, no proviene de una reflexión, sino que viene de algo que se sintió, y lo que se siente se sabe. Ahora bien, Le Bon escribía sobre las multitudes físicas, sobre la gente en las plazas, en los mítines, en las revoluciones, sobre los cuerpos juntos en un espacio compartido. Pero hay algo que Le Bon no pudo anticipar porque todavía no existía. Las redes sociales han creado algo que no tiene precedente en la historia humana, una masa sin cuerpo. Millones de personas que no comparten espacio físico, pero comparten en tiempo real el mismo torrente emocional, la misma indignación, el mismo entusiasmo, el mismo miedo, la misma certeza de que el enemigo es exactamente quien dice la pantalla. Todos los mecanismos que Le Bon describió en 1895 operan en ese espacio con una eficiencia que él no podría haber imaginado. El anonimato es total, el contagio es instantáneo. La sugestibilidad se amplifica porque el algoritmo aprende qué tipo de contenido activa más emocionalmente a cada usuario y le da más de eso, siempre más de eso. No para manipularnos, para mantenernos dentro, para que sigamos mirando la pantalla, porque eso es lo que vende publicidad al fin y al cabo. Pero el efecto, aunque el objetivo sea comercial, es político. Cuando no, por supuesto, también hay objetivos políticos subyacentes. En todo caso, una población que pasa horas diarias dentro de dinámicas de masa emocional es una población que razona cada vez menos y reacciona cada vez más, que confunde la intensidad de lo que se siente con la verdad de lo que se cree, que no se puede sostener la ambigüedad al mismo tiempo porque la ambigüedad no genera clics, ni me gustas, ni retweets. Y ahí entra la política, porque lo que Le Bon descubrió y lo que los líderes más hábiles de la historia han sabido desde siempre, es que para mover a una masa no necesitas tener razón, necesitas provocar una emoción lo suficientemente intensa como para que la razón deje de ser relevante. El miedo funciona, el orgullo herido funciona, la indignación funciona, el sentido de amenaza compartida funciona, el enemigo externo funciona de manera extraordinaria. Lo que no funciona, o funciona mucho menos, es el argumento racional bien construido. El dato preciso, el matiz honesto, la propuesta técnica detallada, eso aburre, y lo que aburre no mueve a nadie.
Le Bon lo escribió hace más de 100 años y los datos electorales de cualquier democracia moderna lo confirman cada vez que hay elecciones. Los programas electorales no los lee nadie. Los debates técnicos sobre política fiscal, sobre reforma judicial o sobre modelos de financiación autonómica no los sigue casi nadie. Lo que decide una elección son percepciones emocionales difusas. ¿Quién parece más fuerte? ¿Quién genera más confianza visceral? ¿Quién encarna mejor el miedo o la esperanza del momento? No es cinismo, es neurociencia. El cerebro humano tiene dos sistemas que operan en paralelo. Uno es lento, deliberado, costoso en términos energéticos, el que razona, evalúa, contrasta y concluye. El otro es rápido, automático, eficiente, el que reacciona, siente y decide antes de que el primero haya terminado de formular la pregunta. En condiciones normales, los dos trabajan juntos con cierto equilibrio, pero en condiciones de activación emocional intensa, el segundo aplasta al primero. No lo convence, lo desconecta. Y la masa, por definición, es un estado de activación emocional intensa y sostenida. Así que la pregunta real no es por qué la gente vota de forma aparentemente irracional. La pregunta es por qué esperábamos que no lo hicieran. ¿Por qué construimos sistemas políticos basados en el supuesto de que los ciudadanos evaluarían opciones con frialdad analítica, cuando toda la evidencia disponible, desde la biología evolutiva hasta la psicología social, apuntan en dirección contraria? Le Bon no era pesimista, era realista, y lo que describió no era una patología de su época, era la condición permanente del animal político que somos. La masa no es una anomalía, es de hecho nuestro estado natural cuando nos juntamos. Y quien quiera entender el poder tiene que empezar por entender esto, porque quien lo entiende puede resistirlo o puede aprovecharlo.